Aprendo en casa. Muy buenos días, queridos niños y niñas del tercer grado, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en Aprendo en Casa. Hoy tendrás la oportunidad de averiguar sobre los roles de los niños y las niñas en el hogar. Ya estamos semana 33, día 3. ¿Cuál será nuestra actividad? Entrevistamos a familiares para conocer el rol de las niñas y los niños en el hogar. El área comunicación. Nuestra meta para el día de hoy es entrevistar a un integrante de la familia para conocer los roles de las niñas y los niños en el hogar. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Formular preguntas sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar. Realizar las preguntas con claridad y con tono de voz adecuado. Escuchar y tomar nota de la respuesta de la entrevistada o del entrevistado. Revisar las anotaciones o grabación luego de finalizada la entrevista. Y por último, agradecer cortésmente a la entrevistada o al entrevistado. Observa la imagen y responde las siguientes preguntas. ¿A quiénes observas en la imagen? Estamos observando a la mamá y a su hijo. ¿Qué están haciendo? El niño está entrevistando a su mamá. ¿Para qué lo hacen? Para que el niño pueda recoger información, ampliar su información de algún tema. ¿Qué está utilizando el niño? Está utilizando un guía de entrevista, que es el documento o texto en el que registra las preguntas realizadas por el entrevistador, que es el niño, y las respuestas que brinda la persona entrevistada, que es la mamá. Comenta tu experiencia con un familiar y organiza tus ideas para entrevistar a un integrante de tu familia. Escríbelas en la siguiente tabla y utiliza tu cuaderno a partir de aquí. ¿Para qué realizaré la entrevista? Para recoger información sobre los roles de los niños y las niñas en el hogar. ¿Qué preguntaré? ¿Qué roles deben cumplir las hijas y los hijos en el hogar? ¿El rol de una hija y de un hijo en el hogar son diferentes? ¿Por qué? ¿A quién entrevistaré y por qué? A un integrante de tu familia. Puede ser mamá, papá, algún tío. ¿Para qué realizaré la entrevista? Para saber las actividades que realizan las niñas y los niños en el hogar. ¿Qué preguntaré? ¿Qué responsabilidades asumen las niñas y los niños en las tareas del hogar? ¿Cómo logran cumplir sus responsabilidades? ¿Qué beneficios pueden obtener las niñas y los niños cuando asumen una responsabilidad? ¿Será importante que las niñas y los niños asuman responsabilidades en las tareas del hogar? ¿Por qué? ¿Para qué realizaré la entrevista? Para conocer si las niñas y los niños tienen los mismos derechos y responsabilidades en el hogar. ¿Qué preguntaré? ¿Las niñas y los niños tienen los mismos derechos y responsabilidades en el hogar? Ahora, prepara y organiza tus preguntas. Apóyate en el siguiente formato. Título de la entrevista. Organizando y preparando mi entrevista. Presentación del entrevistado. Nombre del entrevistador, que vienes a ser tú. Nombre del entrevistado. Yo voy a entrevistar a mi papá, Rafael. Tema de la entrevista. El rol que comparten las niñas y los niños en el hogar. Fecha de la entrevista, 18 de noviembre del 2020. Preguntas para la entrevista. ¿Qué roles deben cumplir las hijas y los hijos en el hogar? ¿El rol de una hija y el de un hijo en el hogar son diferentes? ¿Por qué?
¿Qué responsabilidades asumen las niñas y los niños en las tareas del hogar? ¿Cómo logran que cumplan sus responsabilidades? ¿Qué beneficios pueden obtener las niñas y los niños cuando se les da una responsabilidad? ¿Será importante que las niñas y los niños asuman responsabilidades en las tareas del hogar? ¿Por qué? ¿Las niñas y los niños tienen los mismos derechos y responsabilidades en el hogar? Viene el cierre que vas a agradecer y a despedirte. Recuerda, una entrevista es un conjunto de preguntas que se formulan o realizan a la persona entrevistada para conocer u obtener información de interés en un estudio o una investigación. Para realizar una adecuada entrevista, se debe contar con una guía de entrevista, que es el documento o texto en el que se registran las preguntas realizadas por el entrevistador o entrevistadora y las respuestas que brinda la persona entrevistada. Durante la entrevista, empieza la entrevista con un saludo, tu presentación personal e indicando qué información esperas obtener de la persona entrevistada. Saluda e indica el propósito de la entrevista. Conoce los roles de las niñas y los niños en el hogar. Pídele a tu familiar entrevistado que escuche con atención las preguntas y que se dé un tiempo para pensar antes de responder. Formula las preguntas con voz clara y precisa. Escucha atentamente las respuestas. Si lo crees conveniente, tienes dudas o las respuestas son breves, repregunta para que tu familia pueda ampliar la información que quieres saber. Anota las respuestas e información que te brinda en particular aquella relacionada con tu propósito. Si es posible, pide a otro integrante de la familia que grabe o filme la entrevista, pero hazlo con el consentimiento del familiar entrevistado. Al terminar la entrevista, agradece por la información brindada. Después de la entrevista, invita a tu familiar entrevistado que comente qué le pareció abordar el tema de los roles de las niñas y los niños en el hogar. Además, puedes preguntarle acerca de las experiencias que recuerda sobre este tema cuando era niña o niño. También sería interesante que te comente sobre el tiempo en el que su padre era niño y su madre una niña. Puedes consultarle en qué se parecen o qué cambios sucedieron en cuanto a los roles de las niñas y los niños en el hogar. Anota algunas ideas importantes con respecto a los roles de las niñas y los niños en el hogar, su experiencia de cuando era niña o niño sobre su rol en el hogar y los cambios que han ocurrido con relación al tiempo de sus padres. Una vez que te encuentres sola o solo, revisa el audio de tu grabación y o las anotaciones realizadas para verificar la redacción y o corrección de palabras que por el apuro hayas podido escribir de manera incorrecta. Ten en cuenta la información que te brindó tu familiar en la entrevista y considera los datos que creas importantes. Ahora te invito a reflexionar sobre los aprendizajes que lograste al desarrollar y participar de esta actividad. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué fue lo más interesante de la actividad? ¿Cómo me sentí? ¿Cuáles fueron mis dificultades en esta actividad y cómo las superé? Copia la siguiente tabla en tu cuaderno, luego reflexiona y completa. Formulé preguntas sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar. ¿Lo logré o necesito mejorar? ¿Realicé las preguntas con claridad y con tono de voz adecuado? Escuché y anoté las respuestas de la entrevistada o el entrevistado. Revisé mis anotaciones luego de la entrevista para asegurarme del adecuado registro de las respuestas. Agradecí y me despedí cortésmente del entrevistado o el entrevistado.
Muchas gracias por ver el video. No te olvides de enviar tus evidencias. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Nos vemos mañana. Cuídense.